Imagina esto. Tienes toda la energía del mundo a tu alrededor, azúcar, grasa, pero tus células no pueden usarla. Es como tener un festival de food trucks en la puerta de casa, pero con la puerta cerrada con 7 pestillos. Tienes de todo, pero sigues muriéndote de hambre. Así es como viven millones de personas con diabetes tipo 2, con sobrepeso, con fatiga crónica, incluso con Alzheimer. Y lo peor de todo es que la mayoría ni siquiera lo sabe. Hoy te voy a mostrar cuál es la mejor comida para recuperar tu energía celular, para darle la vuelta a la resistencia a la insulina y empezar a sanar tu metabolismo desde la raíz, desde dentro. Cuando hablamos de metabolismo, mucha gente piensa solo en quemar grasa o en si es rápido o lento. Pero el metabolismo es mucho más que eso. Es la forma en que cada una de tus células transforma los nutrientes en energía. Es la chispa de la vida. Cuando ese proceso falla, es cuando hablamos de enfermedad metabólica. Y esto no se trata solo de obesidad o de no poder perder peso. Es la base de la diabetes tipo 2, de la hipertensión, de la insuficiencia renal e incluso del Alzheimer, que hoy en día muchos científicos ya llaman diabetes tipo 3. Piensa en tus células rodeadas de combustible, pero incapaces de usarlo. El resultado: cero energía, inflamación por todas partes y un cuerpo que se va apagando poco a poco. Un estudio reciente nos muestra que menos del 12% de los adultos en Estados Unidos tiene una salud metabólica óptima. Aquí incluimos azúcar alta, triglicéridos por las nubes, presión alta, grasa abdominal o inflamación crónica. Piénsalo, solo el 12% está metabólicamente sano. 12 de cada 100 personas. Esto es una epidemia silenciosa. La clave de todo este desastre está en una hormona, la insulina. Cuando comemos azúcar o carbohidratos refinados, nuestro cuerpo libera insulina. Su trabajo es ser como una llave que abre la puerta de las células para que la glucosa pueda entrar y ser usada como energía. Pero ¿qué pasa cuando forzamos esa cerradura una y otra vez con un exceso de azúcar? Pues el cuerpo se defiende. Las células se vuelven sordas a la insulina, se vuelven resistentes. Es como si la llave de la insulina ya no encajara bien en la cerradura. El azúcar se queda afuera, acumulándose en la sangre, mientras las células se mueren de hambre por dentro. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes? Pues con fatiga constante, ansiedad, antojos incontrolables, inflamación y paradójicamente con más hambre. ¿Sabes cuánta azúcar puede tolerar tu cuerpo de forma saludable en todo tu torrente sanguíneo? Pues aproximadamente una cucharadita. Solo una. Ahora piensa en esto. Un adulto de media consume el equivalente a 87 cucharaditas de azúcar al día. 87. Y no me refiero solo al azúcar que le echas al café. Me refiero al azúcar invisible y a todos los almidones refinados que se esconden en el pan, la pasta, los cereales de desayuno, los snacks, las salsas. No es que comamos un poco de dulce. Vivimos literalmente sumergidos en un mar de azúcar. Esta sobrecarga constante tiene un efecto devastador a nivel microscópico. Destruye nuestras mitocondrias. Las mitocondrias son las pequeñas fábricas de energía que tenemos dentro de cada célula. Cuando fallan, no solo perdemos energía, se activan todos los mecanismos que nos llevan al envejecimiento prematuro, al daño cerebral y a la enfermedad crónica. Pero vayamos con las buenas noticias, y son muy buenas. Se puede reparar el metabolismo, se puede revertir ese proceso. Y la solución no empieza con un medicamento mágico, sino con una estrategia de alimentación simple e inteligente. Lo primero es reducir drásticamente los carbohidratos refinados. Menos pan, menos pasta, menos azúcar, menos cereales industriales, menos zumos y menos snacks procesados. Simplemente elimínalos de tu vida.
Lo segundo es disminuir la frecuencia de las comidas. Dale un respiro a tu cuerpo. Deja que pasen horas entre una comida y otra para que pueda usar su propia energía almacenada. Comer 2 veces al día permite que tu páncreas descanse y que tus células vuelvan a ser sensibles a la insulina. Estudios publicados demostraron que el ayuno intermitente restaura la función de las mitocondrias. Y lo tercero y más importante, come para tus mitocondrias, no para tus antojos. Piensa en alimentos que nutran tus células desde dentro, no que solo te llenen el estómago por un rato. Ahora vamos a construir el plato ideal para reactivar tu cuerpo. Imagina tu plato como un pequeño laboratorio de energía celular. La base de nuestro plato va a ser la rúcula o cualquier hoja verde amarga, como puede ser la chicoria o las endivias. ¿Por qué? Porque son ricas en nitratos naturales. Estos nitratos elevan el óxido nítrico de tu cuerpo, una molécula increíble que relaja las arterias y mejora la circulación sanguínea. Cuando tienes resistencia a la insulina, tus niveles de óxido nítrico caen en picado. Y eso es una de las causas de la presión arterial alta. La rúcula ayuda a restaurar ese equilibrio. Además, te aporta magnesio, vitamina C, ácido fólico y clorofila, todos ellos muy importantes para producir energía. Ahora el aderezo. No cualquier aderezo, un aderezo funcional. Vamos a usar vinagre de manzana y aceite de oliva virgen extra. El vinagre ha demostrado en muchos estudios mejorar la sensibilidad a la insulina. Y el aceite de oliva virgen extra, con sus polifenoles, es un guardián para tu corazón y un potente antiinflamatorio. Vamos a potenciar este plato. Añade un puñado de semillas de calabaza o de girasol, que están cargadas de magnesio y zinc. Y por supuesto, aguacate. El aguacate es una bomba de potasio, el mineral que equilibra la presión arterial junto con el sodio y que ayuda a calmar tu sistema nervioso. Y ahora la proteína central, la estrella del plato, un buen solomillo de ternera. Si es posible, ecológica o de pasto. Sin pan, sin rebozados, sin aditivos, solo carne. ¿Por qué carne roja y no pollo o pescado? Pues porque la carne roja es una fuente única de carnitina, creatina y carnosina. Estas 3 moléculas son esenciales para transportar la grasa hacia las mitocondrias y regenerarlas. Es como darle a tus fábricas de energía las herramientas que necesitan para repararse. Además, la carne también te aporta vitamina B12, hierro hemo, el que mejor se absorbe, zinc y selenio, que son nutrientes fundamentales para mantener tus músculos y reparar los tejidos. Y para terminar, un postre terapéutico. Olvídate del dulce industrial. Vamos a tomar un yogur natural. Si es casero, mejor. Que sea rico, a ser posible, en una bacteria específica, como Lactobacillus reuteri. Esta bacteria es una maravilla, favorece la sensibilidad a la insulina, mejora el estado de ánimo e incluso estimula la producción de oxitocina, la famosa hormona del bienestar y los vínculos sociales. A este yogur le puedes añadir un poco de chocolate negro, de más del 85% de cacao, sin azúcar, que es rico en magnesio y polifenoles, que como la rúcula también aumentan el óxido nítrico. Y si ya le pones una pizca de canela, pues ayudas a regular todavía más el azúcar en sangre. Pero no todo es comida. Hay hábitos que pueden potenciar esta regeneración. Primero, camina 20 minutos después de comer. Esta simple acción ayuda a que tus músculos usen el azúcar que acabas de consumir, reduciendo el pico de glucosa después de las comidas y mejorando la digestión. Segundo, toma el sol a primera hora de la mañana. Más de la mitad de la luz solar es luz infrarroja que penetra tu cuerpo y estimula directamente la función de tus mitocondrias. Además, activa la vitamina D, que es esencial para la salud metabólica. Tercero, haz ejercicio de fuerza. El músculo es el mayor consumidor de glucosa de tu cuerpo. Cuanto más músculo tengas, más hornos tendrás activos para quemar energía y mantener el azúcar a raya. Y cuarto, evita los ultraprocesados. El truco es simple. Si no los compras, no los comes. Di no una sola vez en el supermercado y no tendrás que luchar
contra la tentación cada noche en tu casa. El mensaje final es este: tu cuerpo no está roto, solo necesita que lo reconectes con su forma natural de producir energía. Empieza con un plato de comida real, un poco de sol, un poco de movimiento y la decisión firme de dejar atrás los alimentos que están apagando tus células. Tu energía, tu claridad mental y tu salud a largo plazo están al otro lado de este cambio. El poder de sanar está en tu plato y en tus hábitos. Y ahora llega el momento de ver el comentario más votado del vídeo en el que os hablaba sobre un vaso al día que enciende la quema de grasa, comprobado por la ciencia. Que si aún no lo has visto, haz clic aquí con el botón derecho del ratón y ábrelo en una pestaña nueva. El comentario más votado es el de Rebeca Madrid, que nos da un consejo para no dañar el esmalte dental con el vinagre de sidra de manzana, que es tomarlo con una pajita. Gracias, Rebeca, por tu aportación. Un fuerte abrazo. Si este vídeo te ha parecido útil, por favor, dale me gusta, compártelo con quienes creas que les puede servir y no olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos contenidos. Por supuesto, recuerda que siempre debes consultar con tu médico o profesional de la salud antes de iniciar cualquier tratamiento o suplemento, ya que cada persona es diferente. Este vídeo tiene solo fines informativos y educativos, así que centra tus comentarios en cómo mantener una buena salud. Y aquí puedes suscribirte al canal. Y aquí puedes ver el vídeo sobre un vaso al día enciende la quema de grasa. Finales de octubre y hace día de verano. Espectacular.